El herpes es una infección producida por el virus del herpes simple, el cual tiene la capacidad de quedarse de forma latente en el organismo durante años. Tras una primera infección, el virus permanece de forma inactiva en el cuerpo humano y vuelve a multiplicarse, pudiendo reaparecer de forma espontánea y causar enfermedad en determinadas situaciones o por determinados factores desencadenantes como lo son otras infecciones, menstruación, estrés, cambios de temperatura, rayos ultravioleta o traumatismos. Se estima que el virus del herpes simple puede afectar a más de un tercio de la población en algún momento de su vida. Tipos, causas y factores de riesgo. Se distinguen dos tipos de virus del herpes que se diferencian sobre todo por el lugar de afectación: virus del herpes simple tipo 1 y virus del herpes simple tipo 2. El herpes tipo 1 provoca el herpes labial, cuya prevalencia se estima en torno al 45% de la población. En un primer contacto entre el virus y el individuo, se manifiesta en forma de inflamación de la mucosa de la boca y las encías, como la gingivostomatitis, siendo muy frecuente esta forma de afectación en niños y adolescentes. A medida que aumenta la edad, la posibilidad de tener anticuerpos frente al virus del herpes simple es mayor al 85% en la cuarta década de la vida y cercana al 100% en ancianos. El virus queda latente en las neuronas ganglionares para posteriormente reaparecer en forma de herpes labial. Entre los factores predisponentes para la recurrencia son la exposición solar, la fiebre, la menstruación, el estrés, los traumatismos en la zona de infección o el uso de medicamentos que modifiquen los niveles de defensas, como los corticosteroides. No es una infección grave, salvo en pacientes inmunodeprimidos. Alrededor de un 20-25% tienen uno o dos episodios de herpes labial al año. Una vez que alguno de estos factores provoca la reactivación del virus, este hace el camino de vuelta, de tal forma que regresa a los ganglios a las células epiteliales de labios o mucosa de la boca y provoca las lesiones, aunque más leves que la primera infección. También se ha comprobado que hasta un 45% de personas que no han tenido herpes labial presentan una detección de anticuerpos positiva. Esto significa que no todas las personas en contacto con el virus desarrollan la lesión. Se transmite sobre todo a través de la saliva y por contacto directo con la lesión. A pesar de que su localización típica son los labios, el modo de transmisión por contacto directo o secreciones hace que pueda infectar otros lugares del cuerpo. El herpes tipo 2 afecta con mayor frecuencia a los genitales, herpes genital, produciendo una lesión similar a la de los labios, vesículas. Se considera una enfermedad de transmisión sexual. Debido a esto, existe mayor incidencia de casos a partir de la adolescencia, con el inicio de las relaciones sexuales. En esta época se producirá la primera infección, quedando latente en los ganglios de la zona del sacro para volver a reactivarse en determinadas circunstancias. Existe posibilidad de transmisión también, aunque no esté la lesión presente. El herpes tipo 2 se presenta en un 5% de la población, aunque no hay datos muy exactos. Por su localización genital es posible que infecte a un recién nacido en el parto si la madre estuviera infectada. Si esto se conoce, es obligada la realización de cesárea. Su transmisión también es por contacto directo con secreciones, pero de esta misma forma se puede afectar cualquier otra localización. Signos y síntomas del virus del herpes simple tipo 1. La infección por herpes labial suele ser asintomática y la mayoría de las personas infectadas por el virus del herpes simple tipo 1 no saben que lo están. Entre los síntomas del herpes labial cabe citar las dolorosas vesículas o úlceras en la boca o a su alrededor. Las úlceras de los labios se denominan habitualmente calenturas o pupas labiales. Antes de la aparición de las úlceras, las personas infectadas suelen notar una sensación de hormigueo, picor o quemazón en esa zona. Tras la primera infección, las vesículas o úlceras pueden aparecer periódicamente. La frecuencia de las recidivas varía de una persona a otra. El herpes genital por virus del herpes simple tipo 1 puede ser asintomático o causar síntomas leves que pasan desapercibidos,
Cuando hay síntomas, el herpes genital se caracteriza por una o más vesículas o úlceras genitales o anales. Tras el episodio inicial, puede llegar a ser grave. Los síntomas pueden reaparecer, pero el herpes genital por virus del herpes simple tipo 1 no reaparece con frecuencia. Las infecciones por herpes genital son con frecuencia asintomáticas o tienen síntomas leves que pasan desapercibidos. La mayoría de las personas infectadas no saben que lo están. Normalmente, entre un 10 y un 20% de las personas con infección por virus herpes simple tipo 2 han tenido un diagnóstico anterior de herpes genital. Cuando es sintomático, el herpes genital se caracteriza por una o más vesículas o úlceras genitales o anales. Otros síntomas del primer episodio de infección son fiebre, dolores y adenopatías. Los síntomas son con frecuencia recurrentes, pero generalmente menos intensos que en el episodio inicial de infección por virus herpes simple tipo 2. La frecuencia de los episodios tiende a disminuir con el tiempo. Antes de la aparición de las úlceras genitales, los pacientes pueden tener una sensación de ligero hormigueo o dolores fulgurantes en las piernas, las caderas y las nalgas. Transmisión. El virus del herpes simple tipo 1 se transmite principalmente por contacto de boca a boca, lo que provoca el herpes labial, o por contacto con el virus del herpes simple tipo 1 en las úlceras, la saliva y en la zona bucolabial. No obstante, también puede transmitirse a la zona genital por contacto bucogenital, lo que provoca el herpes genital. El virus del herpes simple tipo 1 puede transmitirse desde superficies bucales o cutáneas en apariencia normales o asintomáticas. Sin embargo, el mayor riesgo de transmisión se da cuando hay úlceras activas. Es poco probable que las personas ya que presentan infección del herpes labial por virus del herpes simple tipo 1 se infecten con ese mismo virus en la zona genital. Aunque es más bien raro, la infección por virus del herpes simple tipo 1 puede transmitirse de la madre infectada al recién nacido durante el parto. El virus herpes simple tipo 2 se transmite principalmente durante las relaciones sexuales, por contacto con las superficies genitales, la piel, las vesículas o los líquidos del paciente infectado. El herpes tipo 2 puede transmitirse a partir de superficies genitales o anales de aspecto normal, y de hecho la transmisión ocurre con frecuencia en ausencia de síntomas. Aunque es más bien raro, la infección por herpes simple tipo 2 puede transmitirse de la madre al recién nacido durante el parto. Posibles complicaciones. En los casos graves, en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo los que presentan una infección avanzada por VIH, el virus del herpes simple tipo 1 puede dar lugar a síntomas más graves y recurrencias más frecuentes. Si bien es raro, la infección por virus del herpes simple tipo 1 puede provocar también complicaciones más graves como encefalitis o queratitis, que es la infección ocular. En herpes neonatal puede producirse cuando el recién nacido ha estado expuesto al virus del herpes simple en las vías genitales durante el parto. Es una afección rara con una frecuencia estimada de 10 casos por 100.000 nacidos, pero puede producir discapacidad neurológica persistente e incluso la muerte. El riesgo de herpes neonatal es mayor cuando la madre ha contraído la primera infección al final del embarazo. Las mujeres con herpes genital antes del embarazo tienen un riesgo mucho menor de transmitir el virus a sus hijos. Está demostrado que el virus herpes simple tipo 2 y el VIH se influyen mutuamente. La infección por herpes tipo 2 multiplica aproximadamente por 3 el riesgo de infección por VIH. Además, las personas infectadas por ambos virus tienen más probabilidades de transmitir el VIH. La infección por herpes tipo 2 es una de las más frecuentes, entre un 60 y un 90% en personas con VIH. La infección por herpes virus tipo 2 en personas con VIH y otras formas de inmunodepresión suele tener una presentación más grave y recurrencias más frecuentes. En caso de infección avanzada por VIH, el herpes tipo 2 puede producir complicaciones más graves, aunque raras, tales como meningoencefalitis, esofagitis, hepatitis, neumonitis, necrosis retiniana o infección generalizada. Diagnóstico.
Las pruebas para detectar el virus del herpes simple suelen realizarse solo para llagas en la zona genital. También se pueden hacer con otros tipos de muestras, como líquido cefalorraquídeo, sangre, orina o lágrimas. Para ver si las úlceras son causadas por el virus del herpes simple, se pueden realizar diferentes tipos de pruebas. Cultivo viral de herpes. Es una prueba para detectar el virus del herpes. Se añade líquido de una llaga reciente a ciertas células, que se usan para hacer que se desarrolle el virus del herpes simple. Si el virus no infecta las células, el cultivo es negativo. Pero si el virus del herpes infecta las células, el cultivo es positivo. A menudo no se detecta el virus en el cultivo, incluso cuando está presente, dando falsos negativos. Existe una razón inversa entre el tiempo de demora en el procesamiento del espécimen y la probabilidad de cultivar estos virus. Si la muestra no va a ser inoculada inmediatamente, conviene mantenerla en medios de transporte a 4 grados centígrados hasta su procesamiento. Si este se produce en las siguientes 48 horas, se mantiene a menos 20 grados si el retraso es mayor. Si bien los virus del herpes simple pueden cultivarse en una amplia variedad de tipos celulares, las células primarias de riñón y de conejo y las células de rhabdomyosarcoma resultan especialmente ventajosas. Prueba de detección del antígeno del virus del herpes. Las células de una llaga reciente se raspan y luego se esparcen sobre el portaobjetos de un microscopio. Esta prueba detecta los marcadores, llamados antígenos, en la superficie de las células infectadas con el virus del herpes. Esta prueba se puede realizar junto con un cultivo viral o en su lugar. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Una prueba de PCR se puede hacer en las células o en el líquido de una llaga, o en la sangre o en otro líquido, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo. La PCR detecta el material genético, el ADN del virus del herpes simple. Esta prueba puede señalar la diferencia entre el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. Usar la prueba de PCR sobre las llagas de la piel no es común. La PCR se usa principalmente para analizar el líquido cefalorraquídeo en casos raros cuando el herpes puede haber causado una infección en el cerebro o alrededor de este. Pruebas de anticuerpos. Los análisis de sangre pueden detectar anticuerpos que el sistema inmunitario genera para combatir una infección por herpes. Las pruebas de anticuerpos se hacen algunas veces, pero no son tan precisas como el cultivo viral para encontrar la causa de una llaga específica o de una úlcera específica. Las pruebas de anticuerpos no siempre pueden señalar la diferencia entre una infección por herpes activa y una infección por herpes que ocurrió en el pasado, debido a que a los anticuerpos les lleva tiempo desarrollarse después de la primera infección. Esta prueba podría arrojar un resultado negativo si se ha infectado recientemente. Algunos análisis de sangre pueden señalar la diferencia entre el herpes virus tipo 1 y el herpes virus tipo 2. Tratamiento. Existe un medicamento muy eficaz para el tratamiento de la infección causada por el herpes, que es el aciclovir. Todas las formas clínicas se tratan igual, lo único que cambia es la forma de administración del medicamento y la duración del tratamiento. Los fármacos de segunda elección en caso de no poder administrarse el aciclovir son famaciclovir o ganciclovir, que pertenecen al mismo grupo de fármacos. En la infección genital por herpes, las pomadas con aciclovir duran de 5 a 7 días. Son muy beneficiosas en la infección primaria. En las formas más graves el tratamiento debe ser oral durante 10 días. Además, las relaciones sexuales están desaconsejadas mientras la infección siga siendo asintomática. En el caso de encefalitis, debe iniciarse el tratamiento con aciclovir vía intravenosa cuanto antes y persistir durante al menos 10 días. Después de esto, se realiza de nuevo una punción lumbar y en el caso que aún existan restos de los virus en la muestra obtenida, se continúa el tratamiento durante unas semanas. El tratamiento precoz es muy importante porque esta infección puede llegar a ser mortal. La mortalidad de esta forma de infección es del 70% sin tratamiento y se reduce a un 20% con el medicamento adecuado. En la infección neonatal por herpes se aconseja realizar una cesárea en el caso de que la madre esté contagiada. Durante el embarazo no debe realizarse tratamiento materno. En el caso de que la infección llegue a afectar al niño, se debe comenzar el tratamiento con aciclovir intravenoso durante 10 días.
Las lesiones bucales causadas por el virus del herpes simple son tratadas también con aciclovir, por vía tópica durante 5 a 7 días en las lesiones leves, o por vía intravenosa en personas cuyo sistema inmune está deprimido, los afectados por el SIDA. Cuando las lesiones labiales son muy extensas o sus recurrencias son muy frecuentes, se puede utilizar el aciclovir o similares como el famaciclovir y valaciclovir por vía oral durante una semana, o incluso ciclos más largos con valaciclovir para disminuir el número de recurrencias y su extensión. En todos los casos, además del tratamiento para eliminar el virus del herpes, puede ser necesario el tratamiento de los síntomas que ocasionan la infección. En estos casos se administrarán antitérmicos y analgésicos para calmar la fiebre y el dolor, normalmente ibuprofeno o paracetamol. El virus del herpes simple tipo 1 es especialmente contagioso durante los episodios de herpes labial sintomático, aunque también puede transmitirse en ausencia de síntomas y signos. Las personas con síntomas activos de herpes labial deben evitar el contacto bucal con otras personas y no deben compartir objetos que tengan contacto con la saliva. Tampoco deben tener contacto bucogenital para evitar la transmisión del herpes a los genitales de la pareja, ni otras relaciones sexuales mientras estén presentes los síntomas de herpes genital. Las personas que ya tienen infección por virus herpes simple tipo 1 no pueden volver a contraer ese virus, pero sí contraer una infección genital por el virus del herpes simple tipo 2. El uso correcto y sistemático de preservativos puede ayudar a prevenir la propagación del herpes genital. No obstante, el preservativo solo reduce el riesgo de infección, puesto que los episodios de herpes genital pueden afectar a zonas no protegidas por ellos. Las embarazadas con síntomas de herpes genital deben informar a los profesionales de la salud que las atienden. La prevención de la adquisición de nuevas infecciones herpéticas genitales es particularmente importante al final del embarazo, cuando más elevado es el riesgo de herpes neonatal. Se están realizando más investigaciones para encontrar métodos preventivos, por ejemplo, vacunas, más eficaces contra la infección por virus herpes simple. Hay varias posibles vacunas contra los virus herpes simple en fase de estudio. Una infección por herpes es incurable. Una vez que ha sido infectado por el virus del herpes simple, el virus permanece en el cuerpo toda la vida. Se esconde en un cierto tipo de células nerviosas y causa más brotes de llagas en algunas personas. Las infecciones recurrentes pueden ser desencadenadas por estrés, fatiga, luz solar u otra infección, como un resfriado o una gripe. Los medicamentos pueden aliviar los síntomas y acortar la duración de los brotes, pero no pueden curar la infección.